Dios le bendiga, mis amados hermanos, amigos que van a escuchar este corto video. Hoy estaré con la segunda parte de lo que odia la serpiente, o lo que Satanás más odia. Y decíamos que Satanás lo que más odia es la semilla. Y aunque arruinó todas las semillas del huerto, su propósito principal era arruinar la semilla humana. Y ya conocemos nosotros, en el pasado video estuve hablando un poco de eso. Hoy quiero hablar del capítulo 3 de Génesis. Y dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya conocemos la historia, cómo al final Satanás en su astucia hizo que la mujer desobedeciera, por ende la pareja desobedeciera al mandamiento divino. Aunque mi tema hoy no es discutir si era una manzana, si era una fruta, el asunto fue que ellos desobedecieron, y al desobedecer, el enemigo alcanzó su propósito de arruinar la semilla que Dios había puesto para llenar esta tierra de seres humanos perfectos, como decíamos que fue encontrado perfecto Noé. Por todas las edades nos hemos encontrado como Satanás aborrece la familia, aborrece a nuestros hijos, aborrece a la sociedad, aborrece todo aquello que es ser humano. Su propósito desde el principio de atacar la semilla humana, esto es el esperma del hombre, y ha venido atacando a la humanidad a través de tantos medios que conocemos en la historia. Desde que ellos hibridaron a la raza humana, ayer en el capítulo 6 de Génesis, y el Señor al ver que todos estaban contaminados, ya la raza humana no era una raza pura, sino que había sido hibridada. En otras palabras, estos ángeles caídos continuaron con ese trabajo. Y para que nosotros entendamos un poco más, Él ha seguido trabajando en contra de la semilla humana. Recuerdo hace muchos años, yo era un miembro de la Cruz Roja Internacional, y cuando yo comencé a estudiar primeros auxilios, estudié también lo que fue planificación de la familia. Nunca llegamos a pensar, bueno, no tenía el Espíritu de Dios en ese tiempo, y por ende creo yo que no podía entender yo por qué la planificación familiar. ¿Por qué una familia debe de evitar los hijos? No obstante, las familias antiguas no sabían absolutamente nada acerca de la planificación. Fue entonces esta organización mundial, la UNO,
la que dispuso exigirle a los países, estoy hablando de muchos años atrás, dispuso enseñarle o exigirle a los países que redujeran su tasa de nacimientos. Pues el espíritu del anticristo o de la serpiente viene trabajando desde antiguamente en contra del germen humano, esto es, del esperma del hombre, tratando siempre de reducir la natalidad. Nosotros vimos como resultado del regalar pastillas para planificar y enseñarle a las mujeres cómo tomar la pastilla y cómo permanecer tiempo sin tener hijos y por ende pues solamente tener relaciones conyugales sin que la mujer salga embarazada, y lograron su objetivo porque muchos países se quedaron con pocos habitantes. Eso quiere decir que Satanás viene matando la semilla que Dios creó, sana, perfecta, original, desde allá del huerto del Edén. O si no, miremos la astucia, como dice la palabra. Aquí tengo una imagen que representa la astucia del diablo. Fue como que si a Eva le haya dado pastillas anticonceptivas. Pero en este caso, para arruinar la semilla de Adán, para trastocarla, para leudarla, y desde ahí viene trabajando. Y si nosotros leemos la palabra de Dios, podemos encontrar cuánta guerra, cuánta lucha ha tenido el pueblo de Dios para seguir adelante. Cómo Israel tuvo tantos problemas por causa de su desobediencia. Y miramos nosotros en una ocasión como Israel, los hijos de los israelitas se casan con mujeres extranjeras, que al final el Señor mandó a despacharlas, a que se separen de ellas y que esos hijos se los lleven, ya que no tenían la pureza. Los vecinos de Israel no tenían pureza en su semilla. Era Israel el que había salido puro. Es por eso que miramos nosotros la lucha de Satanás en contra de las semillas. Y en este caso, pues, arruinando toda la creación y todas las semillas de los huertos, de las frutas, de las matas, árboles que dan semilla. Todo eso se arruinó. Y como yo decía en el video pasado, hoy encontramos frutas que no tienen semillas. Pero su principal objetivo era la semilla del hombre. Poder hibridar la semilla del hombre para que no naciesen seres puros, sino que naciesen seres leudados, hibridados. Para que de esa manera el Señor destruyera a todo ser humano. Pero damos gracias a Dios por Noé, que estaba puro, estaba perfecto. Dice el original que su esperma estaba perfecto, no había sido todavía tocado. Pues las estrategias que él ha venido tendiendo, el lazo que ha venido tendiendo en contra de la raza humana, encontramos nosotros con los anticonceptivos. Así que todo el planeta aprendió a planificar por medio de las pastillas. Luego estas pastillas se convirtieron en un gran negocio mundial. Pero luego, no bastando eso, pues vinieron inyecciones para esterilizar a la mujer, para que la mujer no pudiera incubar el germen de vida. Escuche qué gran maldad. Y todo usando a estas organizaciones mundiales que han venido reduciendo la población por tantos años. Y de esta manera enseñaron al ser humano
todas estas estrategias para que ellos mismos mataran su mismo germen de vida. Se crearon tantos instrumentos como el anillo, dispositivos, garfios. Y es más, lo más diabólico que se llegó a producir fue el que las mujeres aprendieran el ritmo. El ritmo para no salir embarazadas. Y luego esto se convirtió en una gran maldad en la raza humana, para concluir en el aborto. Y hasta el día de hoy, sin contar los que han matado con las pastillas anticonceptivas, con las inyecciones, con los garfios, con los anillos, a este momento han muerto millones y millones de niños que no nacieron. Y que los mataron desde el momento en que toman una pastilla anticonceptiva, mata el germen de vida. Y luego pues abortos provocados por clínicas, por doctores, por comadronas, por brebajes, todo lo que le enseñaron los ángeles caídos a las mujeres en el tiempo de Noé, brebajes de plantas para abortar. Así que se fue desarrollando una política de hasta qué edad se podría hacer un aborto. Al día de hoy hay una política dique de salud, entre comillas, que si la mujer da a luz el hijo y hay una discusión entre padre y madre, y se ponen de acuerdo con que ese niño no debe de vivir, pues ahí mismo le hacen algo para que muera. Escuche bien la maldad del diablo y de todos aquellos que trabajan con él, que son hombres y mujeres, y todos los colaboradores del diablo. Y usted se va a asustar lo que voy a decir al final. Se creó una gran industria de todos los fetos, que en las clínicas se promueve el aborto, se hace el aborto. Y es así como clínicas, doctores se han enriquecido con el aborto. Pero para colmo, esos abortos son comprados para producir productos de belleza, una amplia gama de productos de belleza que salen del feto. Pero también se hacen otros experimentos con los fetos. Así que se han producido millones y millones de abortos en el mundo. Y creo yo que el país número 1 en aborto son los Estados Unidos de América. Recuerdo cuando el Señor le dijo a Israel, ¿por qué entregaba a los hijos de Jehová al fuego? ¿Por qué se los entregaba a Moloc? ¿Por qué quemó a los niños del Señor? Porque la palabra del Señor, Mateo 19:14, el Señor Jesucristo dijo que los niños eran del reino. Los niños son de Dios. Los niños son el futuro de una nación, el futuro de una familia, el futuro de un pueblo. Ellos son el futuro. Sin niños estamos amenazados a que la raza humana desaparezca. Mire qué plan más diabólico. Y mire cómo se hace alarde en los Estados Unidos de América acerca del aborto. Y cómo la mujer americana, bueno, ahora estoy hablando en el sistema, en el sentido secular, cómo la mujer americana se acostumbró a abortar cuando había un descuido. Es por eso que las grandes empresas que producen anticonceptivos, condones,
y cuanto artículo o instrumento para matar la semilla del hombre. Encontramos nosotros que hoy, en el día que estamos viviendo, podemos ver una gran guerra, un gran ataque en contra de la semilla del hombre, en contra del esperma de la vida. Pues a este momento han muerto billones de personas abortadas, matadas con anticonceptivos, y Dios reclama la sangre de esos niños. Los juicios más grandes que vendrán en contra de Estados Unidos serán por el aborto, porque mataron los niños de Jehová, los niños de Dios. Este país los ha matado, como también ha enseñado a países pequeños cómo practicar, cómo combatir, porque es un combate el hombre en contra de sí mismo. El hombre fue usado como una marioneta por los laboratorios, por las clínicas, por las organizaciones mundiales como aquella que le mencioné, que no digo su nombre porque me cortan el mensaje, que se ha levantado en contra del ser humano, en contra de la creación de Dios, en contra de los niños. Es por eso que hoy tenemos barrios en ciudades de Estados Unidos donde no vemos un niño corriendo por las aceras. No miramos un niño jugando. Lugares de los Estados Unidos de América y de Europa, donde solamente hay viejos, y cuando muere el viejo la casa se pudre. Eso lo podemos ver. ¿Por qué una casa se pudre? Porque no quedaron herederos. Eso quiere decir, Satanás no ha parado. No ha parado en su afán de destruir y destruir más y más personas. Que conste que hoy solamente estoy en el tema el odio de Satanás en contra de la semilla, del germen de la vida. Pero echemos una mirada a los miembros de las congregaciones, hombres y mujeres, que se proclaman santos, pero que cometen el crimen más atroz, el crimen más grande. Ha sido cometido por miembros de congregaciones. Y no me toca ahora mencionar a otras sectas. Estoy mencionando hoy la Iglesia Cristiana Evangélica. ¿Cómo ha participado del aborto? Ha participado de la planificación, de la operación. ¿Y cuántos niños de Dios no han nacido en este tiempo? Porque hemos tenido nosotros a maestros, a pastores que apoyan la planificación familiar y que se convierten también en asesinos, a no explicarle al pueblo de que nosotros, los hijos de Dios, no podemos planificar, que tenemos que tener los hijos que Dios nos ha dado que tengamos. Si a usted solamente le dio tener 2 o 3, pues hasta ahí llegó. Pero si usted tenía que tener 6, 7 hijos, alabo la vida de los afroamericanos, de que ellos tienen hasta 7 hijos. Y a las mujeres les gusta parir, les gusta dar a luz. Pero hoy tenemos nosotros a un pueblo hispano leudado, contaminado, que se levantaron en contra de la vida de Dios, porque es vida de Dios. Dios puso de Él en el hombre. Por eso el Señor ama al hombre, ama a la pareja, ama a la familia, ama a los niños. Y los niños tienen un lugar muy importante en el reino de Dios. El reino de Dios es de los niños, dice la palabra de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible que gente que se llama cristiana evangélica se queda muy tranquila en las congregaciones, planificando
que es lo mismo que abortar, matando, que es lo mismo que matar a un niño ya formado en el vientre y que se le saca para liquidarlo, matarlo y que su corazón ya se mueve. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios pueda planificar cuando es un plan maligno, un plan de la serpiente? ¿No cree usted que vienen juicios a la iglesia porque la iglesia se ha contaminado con los pecados de Babilonia? Babilonia que contaminó todo el mundo, y al final allá miramos nosotros cómo el Señor va a juzgar a Babilonia, cómo el Señor va a quemar a Babilonia. Podemos leerlo allí en el Apocalipsis, cómo el Señor va a enjuiciar a Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia contaminó al mundo entero, y contando a cristianos evangélicos, a pastores. ¿Ha visto usted estas hermanas que dicen, no, yo solamente voy a tener 2? ¿O los ha visto que el primer hijo que tuvieron ya tiene 8 años y no han tenido otro? ¿Qué es lo que está pasando? Pues no necesita ser tan inteligente para darse cuenta que esa dica hermana está planificando, o se puso el garfio, se puso el anillo, se puso la inyección para no tener más hijos. Y creen que se van a quedar así. Vienen juicios. Lo que está pasando hoy, Dios viene a reclamarle a este mundo, pero primero dice su casa. Primero el Señor va a ajustar cuenta con pastores que no han predicado esto. De ahí va a seguir con miembros de iglesias. ¿Por qué no quisieron dar a luz las mujeres? ¿Por qué el hombre no quiso tener más hijos? ¿Por qué mató el germen de la vida? ¿Por qué se levantó en contra de la creación divina? El que se levante en contra de los principios divinos, en contra de la familia, en contra de la reproducción del género humano, se levanta en contra de Dios. Las mujeres cristianas evangélicas están en grave pecado, y solamente un arrepentimiento para que se puedan salvar, un arrepentimiento genuino, para que cuando lleguen al cielo conozcan todos los hijos que abortaron. Es lo mismo abortarlo en una relación, antes de una relación se tomó la pastilla, o lo abortaron a las 6 semanas, a las 4 semanas, o lo abortaron a los 3 meses, a los 6 meses. Da lo mismo una cosa que la otra. Todas estas son estrategias en contra de las semillas, en contra del esperma del hombre, en contra del germen de la vida. Hoy estoy interesado en que muchas hermanas evangélicas escuchen este video, escuchen este tema y sepan que tienen que arrepentirse, porque han matado el germen de la vida. Y que si usted es una mujer arrepentida, no debe de seguir tomando anticonceptivos, porque esta es una estrategia creada en el huerto del Edén. Dios te bendiga en este día. Dios espera tu arrepentimiento. Oremos por la familia. Oremos para que nos sigamos reproduciendo. Dios te bendiga.